El presidente Joe Biden acaba de anunciar que saca a Cuba de los países que ayudan al terrorismo. Y esto es una noticia importante, pero más que importante, le hace justicia a Cuba. Y para entender un poco por qué Colombia tiene que ver en esto, yo les pido que se quiten la discusión de ideológica, si es de izquierda, si es de derecha, si es comunista, si no, y que entendamos que estos países pues funcionan cada uno con sus intereses. La historia es la siguiente. Cuba ayudó al proceso de paz con las extintas FARC, que desmovilizó más de 12.000 personas, entregó más de 12.000 armas y Naciones Unidas y todo el mundo dice que fue uno de los procesos de paz más exitosos. Luego había un proceso de paz con el ELN. Inicialmente se hizo en Ecuador, era rotativo, pero en Ecuador hubo un problema de seguridad. El presidente de entonces, Lenín Moreno, saca la negociación de Ecuador y Colombia le pide a Cuba que acepte las negociaciones con el ELN. Que sirva como un país garante donde el Estado colombiano negociaba con el ELN. Luego gana el gobierno Duque. Las negociaciones, el proceso de paz se estanca, sobre todo después de un acto criminal y terrorista del ELN en Bogotá. Entonces, cuando Cuba acepta las negociaciones de paz, le pide a las partes, al Estado colombiano, al ELN, bueno, dígame cuáles son los protocolos, bajo qué reglas nos vamos a mover. Y le entregan unos protocolos. Entre esos protocolos había uno, y era en caso que alguna parte decida terminar unilateralmente las negociaciones de paz, ¿cómo se va a manejar ese tema? Los protocolos, por ejemplo, decían que si eso llegara a pasar, los países garantes sacarían a los jefes del ELN de Cuba y los dejarían en las selvas colombianas después de un mínimo despeje de un territorio y luego se volvería a la guerra. Cuando se terminan las negociaciones de paz, el gobierno Duque le dice a Cuba, incumpla lo que usted dijo que iba a cumplir. Es decir, entrégueme los jefes del ELN. Cuba le dice, yo no puedo hacer eso porque es que aquí hay unas reglas, aquí hay unos protocolos y los protocolos no dicen que tengo que entregarte a la gente del ELN. Yo no puedo incumplir algo porque quedó mal a nivel internacional. El gobierno de Iván Duque, que fue muy malo en todo, pero sobre todo en su política exterior, entonces como que no entendía ese lenguaje. Y Cuba le decía, yo no puedo incumplir las reglas que usted, Estado colombiano, me dijo que cumpliera, si fuera otro el presidente. Y entonces, en una cosa miserable, el gobierno de Iván Duque le pide a los Estados Unidos que incluya a Cuba en los países que ayudan al terrorismo. Y eso causó un bloqueo económico impresionante. Hoy Joe Biden hace justicia. Y es que Cuba lo que hizo fue ayudarle a Colombia a hacer la paz. Y luego el Estado colombiano le dijo que incumpliera las reglas que el propio Estado colombiano le había dicho que tenía que cumplir. Y por no hacer eso, Cuba terminó en la lista de países que ayudan al terrorismo. A veces la justicia tarda en llegar, pero llega.